Bueno, un bendecido día para Angélica, para Erika, para Lady, para Mafe, Mariana, para Natalia y para Paula. ¿Eh? Se nos salió el Robinson que estaba por ahí. Ok. Bueno, entonces damos inicio a la tutoría número 2. En la tutoría número 2 vamos a ya entonces a revisar, como le hemos dicho el fin de semana pasado, nuestra unidad número 1. Esa unidad 1 tiene el título de Pruebas de bondad, de ajuste e independencia. Y aquí, pues vamos a ir utilizando conceptos que ya ustedes han revisado en estadística aplicada, ¿sí? Que es la que se ve en segundo semestre. Pero aquí, pues lógicamente ya más enfocados para solución, eh, digamos, de ciertas situaciones empresariales o planteamientos empresariales en temas de mercado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Aquí, pues, en la presentación de la unidad tenemos, en términos generales, que el estudio multinomiales, ya ahorita vamos a definir qué son multinomiales. Entonces, básicamente, pues, digamos que puede ser definido en varias categorías, tiene varias opciones, ¿sí? Pero, lógicamente, ya lo vamos a definir mucho más en detalle. Sí, entonces, cuando una población tiene la opción, ¿cierto? O cada uno de esos elementos de una población tiene la opción, digamos, de seleccionar o, ¿sí? Eh, digamos, obtener varias respuestas o clasificarse en varias opciones, ¿sí? Ese es multinomial. Normalmente nosotros hablamos de binomial, ¿no? Entonces, que hay o sí o no, es decir, hay dos opciones, aquí la idea es tres o más opciones, entonces ya se habla de multinomial, ¿sí? Aquí lo define en las cuales tres o más categorías generan interés de los empresarios en relación con los resultados. Por ejemplo, se le quiere preguntar eh, a una empresa la opción de cuál proveedor seleccionaría, ¿sí? Y tiene cinco, en este caso, categorías, por ejemplo, que corresponden a cinco diferentes proveedores. Entonces, digamos, la pregunta que se le hace al empresario sí, digamos, al director de compras de la empresa, pues lógicamente puede tener cinco categorías o simplemente cinco opciones de respuesta a las cuales pues él tiene que elegir una. Entonces, en ese caso, sería una población multinomial porque lógicamente puede ser clasificado en tres o más categorías, estamos hablando ahí de cinco categorías, ¿cierto? Entonces, eso es lo que define una población multinomial. Normalmente una población binomial, pues lógicamente tendría solamente dos categorías que generan interés como tal, ¿cierto? Al resultado como, digamos, expuesto. Otra puede ser el tema mercados. Se le pregunta al cliente qué producto seleccionaría de cuatro productos similares, ¿cierto? Competencia. Entonces el cliente pues tiene la opción eh, de tomar, ¿cierto? Uno de esos productos y lógicamente ese resultado pues le interesa como tal al empresario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuatro categorías diferentes, es decir, más de tres categorías, ¿sí? Es decir, si hablamos de dos categorías o dos posibles respuestas, estamos hablando de binomial y multinomiales serían de tres en adelante, ¿listo? Entonces, en este caso, pues, nos vamos a enfocar en estudio de poblaciones multinomiales, ¿sí? Listo. Entonces, digamos que este tema, pues, genera percepción, ¿cierto? De la empresa con respecto a sus clientes, también a sus productos como tal, y basado en experimentos, podemos contrastar de forma clara si esa percepción del cliente por los productos, por ejemplo, un tema específico, puede cambiar o no después de algún evento o suceso. Me explico, por ejemplo, una empresa tiene una participación en el mercado, ¿cierto? De cierto porcentaje, eso se puede estimar bajo estudios, pero por ejemplo, cambió su imagen, ¿cierto? Recuerden que la imagen pues tiene un diseño también de imagen, entonces tiene no solamente el logo, sino el color, de todo lo que es la cultura como tal del color, eh, y lógicamente, o la psicología del color, la psicología, digamos, de la imagen, selecciona su imagen.
también su misión, actualizó su visión, todos sus objetivos empresariales, estratégicos, selección, digamos, cambió toda su imagen como tal. Entonces la empresa después de ese cambio de imagen quiere revisar la percepción o quiere más bien revisar si ese cambio en su imagen generó, ¿sí?, una mejor percepción o disminuyó la percepción con sus clientes y eso se ve en cierta forma pues materializado o como resultado en la participación del mercado. Entonces, estos estudios de pruebas de bondad de ajuste e independencia, bueno, de pruebas de bondad, en este caso inicialmente, después vemos lo de independencia, nos permiten determinar eso, ¿sí? Basado en un escenario inicial, por ejemplo, de participación en el mercado, posteriormente a un evento, ¿sí? En este caso estamos citando el cambio de imagen, revisar si hay mejora o cambios o simplemente si ese suceso mejora, digamos, la percepción del cliente con respecto a la empresa, ¿sí? Eso digamos que es lo que vamos a tratar de involucrar aquí en las pruebas de bondad de ajuste. ¿Listo? Entonces dice que para poder deducir si esas observaciones de una población como tal de interés se mantienen igual antes y después del evento o suceso, o si efectivamente hay cambios, ¿sí?, notorios, porque puede haber seguramente va a haber un ajuste, ¿no? Porque eso es dinámico, pero lo que queremos revisar es que si hay un cambio significativo, ¿sí? Entonces aquí nos habla que si para deducir si las observaciones de una población de interés son iguales a las esperadas y cuál es la influencia del entorno en la determinación de opciones de compra de los clientes, entonces nosotros vamos a utilizar un estadístico de prueba que se llama chi cuadrado, ¿sí? Pues ya ahorita lo revisamos, básicamente son las tablas y ese nos permite comparar resultados, ese estadístico con respecto a una tabla y si cumplimos una cierta condición, pues damos la conclusión de si se mantienen o si efectivamente hay cambios notorios, ¿sí? Ahorita vamos a ir revisando el detalle. Entonces, ese estadístico de prueba que se llama chi cuadrado nos permite decidir si, o vamos a utilizarlo, emplearlo para decidir si se deben establecer nuevas estrategias para garantizar la fidelidad de los clientes o continuar con las que las organizaciones poseen, ¿no? Esos son estudios frecuentes que normalmente debe hacer una empresa debido a que no solamente son los cambios o los ajustes que haga la empresa, sino también la dinámica, por supuesto, de sucesos externos a la empresa y que pues las otras organizaciones también están, digamos, en su dinámica para ganar mercado cada vez más, ¿sí? Entonces, lógicamente, eh, son pruebas que debemos realizar basados inicialmente en unos datos que tenemos de posicionamiento de mercado, pero que posteriormente con encuestas, ¿cierto? Con las herramientas que conocemos, podemos obtener unos resultados, ¿sí?, que podemos contrastar, ¿sí? Eso es debido ya sea a ajustes en nuestra organización o sucesos o también ajustes como tal en el mercado, es decir, que son externos a la empresa. Dice que en algunos casos es necesario determinar si esa relación o preferencia entre dos criterios que se representan en frecuencias esperadas y observadas son diferentes. En este caso se les denominan pruebas de independencia. Este, esta específicamente, este apartado pues va enfocado a la otra que son las pruebas de independencia, ¿sí? Hoy vamos a revisar lo que son las pruebas de bondad de ajuste. Entonces, es un tema, digamos, que no es difícil, pero hay que tener, digamos, mucha atención. Entonces, eso le pido, tener mucha atención para cualquier cosa, no quedarnos con dudas, eh, porque tiene un procedimiento dado, ¿no? Y la idea es apoyarnos en el texto guía, pero también irlo haciendo nosotros, un ejercicio que está planteado ahí, aplicado en el desarrollo, digamos, del tema, hacerlo nosotros en Excel, ¿sí? Para ver cómo lo podemos desarrollar en Excel. Ese, digamos, que sería el planteamiento de la tutoría de hoy. Pero la siguiente, entonces ya vamos a ver lo que es pruebas de independencia, que es lo que se refiere aquí en el apartado de la presentación de la unidad.
En algunos casos es necesario determinar si la relación o preferencia entre dos criterios, ¿sí? Para un cliente como tal, eh, que se representan en frecuencias esperadas y observadas son diferentes. En este caso se denominan pruebas de independencia, es decir, qué tan dependientes son o qué tan independientes son esos dos criterios, ¿cierto? Entre los criterios. Eso lo vamos a revisar en la próxima tutoría. Hoy nos vamos a centrar en pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? Pues que más enfocado a revisar si eh, debido a sucesos o a cambios o a eventos, mi posicionamiento en mercado, por ejemplo, cambia, ¿sí? Es decir, bueno, cambia en términos general, y si hay un cambio significativo, entonces, pues lógicamente eso me genera una alarma para ajustar, de hacer ajuste, porque puedo estar perdiendo, o puede haber un cambio, en términos generales, puedo estar perdiendo posicionamiento en el mercado, debido, lógicamente, a sucesos en la empresa o externos a la empresa. ¿Listo? Hoy vamos a revisar esa parte. Ahora, miren que este es el distribución muestral, en este caso chi cuadrada. Es una distribución, pues, que se asemeja a ciertos eventos. En este caso, pues, es más el tema de mercado y posicionamiento de mercado. Y miren que en la medida que los grados de libertad son mayores, ¿sí? Pues lógicamente esa campanita o esa distribución es más acostada, es decir, abarca más, tiene más, lógicamente, posibilidades, ¿sí? Mientras que el número de grados de libertad son menores, ahorita revisamos los grados de libertad, en últimas son eh, en última está relacionado con las categorías, ¿sí? N-1, ¿sí? Son los grados de libertad, es decir, si tengo 5 categorías o 5 posibilidades, de resto una, esos son mis grados de libertad, ¿sí? Entonces por eso habla de N-1, ¿sí? Como tal, grados de libertad. Entonces, eso es lo importante, que mientras más, ¿qué pasa? Mientras más grados de libertad, es decir, mientras más categorías, pues lógicamente la población pues tiene más posibilidades también de, digamos, de elegir, ¿no? Entonces, mientras más, pues hay más, digamos, recuerden que aquí normalmente la media, ¿cierto? Pues lógicamente un valor medio, y a partir de eso, lógicamente están las posibilidades de la dispersión como tal de la población, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que mientras más números o más categorías que me definen los grados de libertad, tenemos, pues también esa distribución pues va a ser más amplia, ¿sí? Es decir, va a haber mayor dispersión. Mientras menos, pues lógicamente pues va a haber, eh, digamos, eh, una, digamos una distribución más afinada. Aunque